Bienvenidos al podcast Corazones de Acero. Yo nunca he dejado de formarme a nivel de nutrición deportiva porque es algo esencial y que cambia como la fisioterapia, como el entrenamiento a diario prácticamente, a un mecánico y el mecánico de un Fórmula 1. O sea, ambos saben de mecánica, ambos saben arreglar un coche, ambos saben cómo funciona un coche, pero estamos hablando de llevar el cuerpo o llevar ciertas necesidades al límite, a ese rendimiento máximo. Cada detalle cuenta para que lleguen a ese máximo punto. Estamos hablando de controlar descansos, tipos de entrenamientos, sensaciones dentro de un entrenamiento. Yo les doy la posibilidad de tener contacto con sus entrenadores. La gran mayoría de veces ellos hacen de intermediarios, pero es verdad que yo a día de hoy hablo con varios entrenadores para saber planificación, para saber momentos de la temporada, entrenos, repeticiones, momentos de carga, para hablar incluso con el entrenador fuera de que el atleta lo sepa o no lo sepa. Los resultados de una temporada no funcionan o no van solo del entrenamiento de esa temporada, van en acumulación. Estamos hablando de que un deportista olímpico entrena por bloques de 4 años, no entrena por una temporada buscando el objetivo de esa temporada. Entonces, esa recuperación y ese descanso, ese evitar lesiones, es lo que nos hace llegar a esa. Actualmente sí que tengo mayor flexibilidad que antaño porque ahora como que he aprendido a... al fin y al cabo, el tema de la sesión es un tema muy importante para cuidar bastante. Hasta qué punto es un estilo de vida y cuándo empieza a ser una sesión, ¿verdad? Es diferenciar, o sea, hay comidas libres y comidas libres. Exacto. Yo sé que a ti, por ejemplo, te gusta mucho el tema de la carne, te gusta, no es lo mismo ir al Domino's, pizza, que ir a comerte un chuletón. Lo que te aporta uno y otro no tiene nada que ver. Hoy os traemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre nutrición, pero nutrición deportiva enfocada en atletas. ¿Por qué creemos que este tema tiene que ser tratado hoy? Al fin y al cabo, los deportistas de élite que compiten pues, son una población diferente a la mayoría de personas. Por lo tanto, creemos que necesitan unas necesidades mucho más específicas que cualquier persona de a pie. Sí, son un tipo de personas que al final buscan el alto rendimiento, que buscan tener todo lo más óptimo posible, y para eso está Sergio, para ayudarles en conseguir sus objetivos, en hacerle la vida un poquito más fácil en el tema de la nutrición. Y bueno, vamos a proceder con la presentación. ¿Quién es Sergio Usillos y por qué tienes muchas cosas que decir? Bueno, pues encantado primero de todo por estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y nada, pues bueno, pues como has dicho, yo soy Sergio Usillos, soy nutricionista deportivo. Un poquito de manera diferente a cómo se llega normalmente a estos mundos, porque bueno, estudié fisioterapia con Miguel, previamente hice mi formación en nutrición deportiva, llevo ligado más de media vida al atletismo, que es dentro de la nutrición deportiva en el deporte en el que me especifico. Y bueno, llegué aquí muy de casualidad, ayudando o llevando la nutrición de mi hermano, que es un deportista olímpico, medallista internacional y demás. Empecé a llevarle la nutrición ahora unos 4 o 5 años y pues bueno, los resultados fueron saliendo, hemos ido avanzando, hemos ido mejorando muchísimo. Al terminar mi carrera de fisioterapia empecé a trabajar, vi que era algo en lo que estaba a gusto pero no me acababa de llenar, tanto laboral como deportivamente hablando, y aparte de mi implicación deportiva personal en el atletismo, poco a poco me fueron preguntando diferentes atletas si podría ayudarles a llevar nutrición, suplementación y acompañarles en su camino. Y pues fue algo que me fue animando bastante en una época complicada o convulsa a nivel laboral, y me animé a ello. Empecé a hacerlo más en serio ahora cerca de un año, una cosita así, algo menos. Yo nunca he dejado de formarme a nivel de nutrición deportiva porque es algo esencial y que cambia como la fisioterapia, como el entrenamiento a diario prácticamente, y no he parado en ningún momento, pues eso, como he dicho, de formarme, y poco a poco empecé ayudando a deportistas más amateurs, a gente del día a día, de runners, etcétera y demás, y bueno, a día de hoy trabajo con grandes deportistas a nivel de élite, y ese ha sido un poquito mi camino hasta llegar aquí. A nivel de nutrición, hemos traído, por ejemplo, a una invitada, a Tania, y hablamos de temas más generales, más pues de aplicar desde el día de hoy, pero hemos pensado en ti desde el punto de vista más deportivo.
¿Cuáles son las diferencias que ves en un nutricionista, digamos, más general y un nutricionista deportivo? La principal diferencia, o sea, si pusiéramos a comparar, es como comparar a un mecánico y el mecánico de un Fórmula 1. O sea, ambos saben de mecánica, ambos saben arreglar un coche, ambos saben cómo funciona un coche, pero estamos hablando de llevar el cuerpo o llevar ciertas necesidades al límite, a ese rendimiento máximo. Estamos hablando que en el deporte que yo llevo, que es el atletismo, una carrera, una clasificación para un campeonato, una medalla, se juega en centésimas o en milésimas de segundo, en centímetros, en momentos clave. Y al final todo eso se consigue llevando todo al detalle. Se consigue llevando el descanso, la nutrición, fisioterapia, entrenamiento, todo a un punto de exigencia máximo, porque estamos hablando de que ya para ellos no es solo un hobby, no es solo un deporte, es su trabajo para la gran mayoría de ellos. Encima, el deporte en el que yo estoy no es un deporte de rey, no es un fútbol, un baloncesto. Bueno, estamos en países como Estados Unidos, en los cuales a nivel deportivo la remuneración suele ser mucho más alta. Entonces, claro, estamos hablando de que son atletas que si fallan un año a lo mejor pueden olvidarse de dedicarse a este deporte. Entonces, cada detalle cuenta para que lleguen a ese máximo punto. Estamos hablando de controlar descansos, tipos de entrenamientos, sensaciones dentro de un entrenamiento. Yo, por ejemplo, aunque pueda conocer o pueda ayudar a diferentes deportistas, a día de hoy me enfoco práctica y únicamente solo en atletas, porque aparte de que es lo que yo he vivido, es con lo que más me siento identificado y aunque pudiera ayudar a un ciclista, no acabo de entender al 100% de sus entrenamientos y prefiero que les ayude una persona específicamente para ello que yo como atleta o un futbolista o lo que sea. Creo que tienes que conocer unas bases fisiológicas y unas bases de entrenamiento que te ayuden a llevar eso al límite. Como bien has dicho, las bases para todo el mundo son las mismas, aunque obviamente para una persona que compite en la élite hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de controlar las variables del entrenamiento y la nutrición. ¿Qué diferencias ves a nivel nutricional que hay entre una persona común y una persona que compite? Básicamente, requerimientos de hidratos de carbono y de proteínas. O sea, estamos hablando que una persona del día a día, cualquiera de nosotros, aunque vosotros también entrenáis, yo también, cualquiera que nos pueda estar escuchando no tiene unos requerimientos, por ejemplo, a nivel de hidratos de carbono energéticos tan grandes como puede tener un atleta, que estamos hablando que se puede llegar a meter 12 sesiones de entrenamiento a la semana. Estamos hablando de doblar prácticamente entrenamientos todos los días. Es decir, una persona del día a día puede tener un consumo de unas 2.000 calorías diarias y estamos hablando de que hay atletas que han podido tener, atletas de ultrafondo, trail, etcétera, 5.000, 6.000, 7.000 calorías al día. O sea, estamos hablando de niveles de comida que hay gente que no se llega a meter en una semana cuando está en déficit. Y a nivel proteico exactamente igual. O sea, necesitamos reparar, necesitamos ser capaz de recuperar de un día para otro y no tener en ningún momento pequeños déficits que hagan que no seamos capaces de dar el 100% en el entrenamiento del día siguiente. Y lo que ocurre también es que esas personas son mucho más exigentes, quieren tenerlo todo mucho más medido. Luego hablaremos también de cómo podemos combinar eso con la vida personal, porque esa manera de ser tan estricta puede repercutirnos. Luego lo tocaremos, pero a nivel de diferencias, creo que una persona también que quiere buscar el alto rendimiento, pues necesita esa ayuda, ¿no? de una persona externa que tiene la cabeza fría, que conoce sobre el tema, porque llevárselo a uno mismo, a ti te habrá pasado igual al estar también metido en el mundo del atletismo, que te conoces, pero que muchas veces delegarlo en otra persona ayuda, ¿no? Para mí es esencial delegar en otra persona. O sea, bueno, yo a día de hoy me llevo yo a mí mismo esa nutrición, pero sé al 200% que si me lo llevara a otra persona sería 1000 veces mejor. Y yo empecé enfocando mi programa desde una manera en la cual intentaba enseñar mucho a la persona que comenzaba a poder llevarlo el día de mañana. A día de hoy sigo intentándolo, pero me he dado cuenta que no es un objetivo para las personas. Creemos que es nuestro propio objetivo porque creemos que preferimos hacerlo de esa manera de cara a futuro, básicamente por tema económico, pero todos preferimos o queremos delegarlo al final, porque es una facilidad de ruido mental, o sea, estamos quitándonos muchísima presión, estamos delegando un montón de tareas del día a día. Yo al final les explico a mis clientes que lo mío es nutrición con ruedines, que lo único en lo que tienen que preocuparse es de correr y ya está. El tema de entrenamiento se lo va a llevar su entrenador, el tema de la nutrición se lo voy a llevar yo, ellos solo se tienen que preocupar de su trabajo, que es correr, en este caso.
A la hora de delegar, pues, como bien has dicho ahora, pues el entrenamiento se lo lleva a su entrenador, tú le llevas la nutrición deportiva. ¿Cómo compatibilizas eso con el entrenamiento? Me refiero, o sea, ¿tú tienes contacto con su entrenador? A día de hoy, dependiendo de los atletas y dependiendo del nivel en el que estén y demás, yo les doy la posibilidad de tener contacto con sus entrenadores. La gran mayoría de veces ellos hacen de intermediarios, pero es verdad que yo a día de hoy hablo con varios entrenadores para saber planificación, para saber momentos de la temporada, entrenos, competiciones, momentos de carga, para hablar incluso con el entrenador fuera de que el atleta lo sepa o no lo sepa, del tipo, oye, pues Julián está un poquito pasado de peso, nos gustaría que bajara 1 kilo o creo que deberíamos coger un poquito más porque le veo algo fatigado, etcétera. Y son sensaciones que aunque el atleta deba conocer, hay veces que conocerlas podrían lastrarle mentalmente también y ese contacto con el entrenador nos ayuda muchísimo a llevarlo. Pero sí, o sea, para mí el contacto con el entrenador, entender la metodología de entrenamiento, entender a dónde quiere estar, dónde quiere llegar, cuáles son los objetivos, también son esenciales porque es uno de los pilares fundamentales en la vida de este deportista. Sí, es algo que abogamos mucho en este podcast, el trabajo multidisciplinar, entrenador, nutri, fisio, psicólogo, médico. Es algo esencial, sobre todo para tomar a la persona como lo que es algo integral, que no es alguien que tiene unas necesidades en concreto, sino que tiene un contexto y eso es importante. Algo muy extendido dentro del mundo, sobre todo de deporte y más el alto rendimiento, aunque hoy en día ya está más cada vez en personas de a pie, son los suplementos. Queríamos abrir ese bloque de los suplementos y en primer lugar preguntarte si realmente son necesarios e imprescindibles o simplemente es un plus. Melón muy grande y que podríamos hacer un podcast entero sobre él, eso es 100%. Yo, para mí, los suplementos, o sea, muchas de las preguntas que vamos a tener hoy van a ser dependes. Este es un depende muy grande. La suplementación a corto plazo puede no ser necesaria, pero a largo plazo en la élite 100%. Me refiero, un atleta puede llegar a un altísimo nivel o a la élite sin la suplementación, pero ese mantenimiento yo creo que es necesario. Estamos hablando de que un deportista o un deportista de élite en atletismo, pongamos que madura en torno a los 22, 24 años y puede llegar hasta los 32, 34, son unos 10, 12 años de carrera. Llegar a ese punto podemos llegar con una dieta, una suplementación básica o incluso sin esa suplementación, pero ese mantenimiento año tras año, esos picos de forma constantes, competiciones prácticamente todos los fines de semana, viajes, etcétera y demás, para esa recuperación, para ese día a día, para mí acaba siendo necesario. En ese sentido, ¿qué suplementos consideras que son los más idóneos para un deportista que quiera alargar el mayor tiempo posible su carrera? Hay varios. Yo, por ejemplo, a día de hoy tengo algunos básicos que prácticamente toman la gran mayoría de mis deportistas, que bueno, la creatina, que seguro que habéis hablado de ella en algún momento en algún podcast. O sea, la creatina a día de hoy me parece un suplemento top a nivel de fuerza, recuperación, desarrollo muscular, o sea, tanto en deportistas, no deportistas, adolescentes, o sea, tiene mejoras cognitivas incluso en personas mayores. Para mí la creatina es el básico, el top. Luego, ¿en qué consiste? La creatina. Con la creatina al final lo que conseguimos es una pequeña acumulación de líquido a nivel intracelular, el cual nos ayuda a desarrollar un poquito más niveles de fuerza, niveles de recuperación muscular y bueno, a día de hoy es algo que la mayoría de los deportistas cuando no la han tomado se sorprenden muchísimo. Normalmente esas mejoras, esos valores que mejoramos en entrenamientos, etcétera y demás, se dicen que llegan en torno a las 4 semanas de toma. Se toma de manera diaria, de manera continua, independientemente del entrenamiento. Normalmente son a las 4 semanas lo conseguimos, pero la gran mayoría de deportistas, si no lo han tomado, si no se han suplementado nunca, a la semana, 10 días, te están hablando ya de mejoras que están recuperando muchísimo mejor de un entrenamiento para otro, que están mejorando niveles de fuerza y la verdad que es algo que les sorprende mucho y que notan mucho también en los momentos en los que se nos olvida, dejamos de tomarla, nos vamos de vacaciones y es algo que para ellos se vuelve imprescindible. Entonces, ¿puedes hacerte dependiente de ella? En cierto punto sí, y yo lo he notado mucho a nivel mental para muchos deportistas, porque me han llegado a decir muchas veces, Sergio, se me ha olvidado 3 veces de tomar la creatina y me noto más flojo. Noto que estoy tirando un poquito menos de kilos en el gimnasio. Lo he hecho mal, tengo que tomar más ahora, hay cierto agobio
en ellos a veces, y yo no solo con la creatina, con algunos otros suplementos, y que al final ahí también mi labor está con ellos en el hecho de poner calma, poner pausa, hablarles de que podemos tener ciertos momentos en los que haya descontrol o haya tal, que no nos va a diferenciar o no nos va a cambiar tanto en ese rendimiento a largo plazo que estamos buscando. Yo a nivel personal sí que me suplemento con creatina y noto que lo que tú dices, no tanto cuando la tomo, sino cuando no la tomo. Sí que es verdad que si paso un periodo de tiempo en el que no la tomo y vuelvo a tomarla, sí que me noto ese plus de energía, de vitalidad y de recuperación. En los deportistas es muy importante la recuperación por eso, ¿no? Por ese sobreentrenamiento que muchas veces tienen o entrenamiento alto, y suplementos como la creatina nos ayudan, pero también es muy importante el descanso. ¿Qué suplementos hay para el descanso que creas que son importantes? Yo para el descanso, y dos de mis básicos que toman siempre a día de hoy son el magnesio, en bisglicinato o en nitrato de magnesio, porque serían los dos que mejor se asimilan a nivel gastrointestinal y demás, y el omega 3. El omega 3 lo utilizamos también con la gran mayoría de deportistas y no deportistas. En mi casa a día de hoy mi madre lo toma, mi hermana lo toma, o sea, se convierte en un básico. E incluso, por ejemplo, también mucho en deportistas vegetarianos o veganos, que también es un melón enorme que abrir. Y para el tema descanso y demás me parecen imprescindibles. Y es que ese descanso acaba marcando muchísimo la diferencia en el entrenamiento y en la élite. Yo, la base en la que fundo el programa y lo que más les insisto a ellos es en ese descanso y esa recuperación. ¿Por qué? Porque yo les digo que el deporte es muy caprichoso y el deporte es muy duro en el sentido de que podemos hacerlo todo bien, podemos comprar todas las papeletas para que nos salga bien, tener el mejor fisio, el mejor entrenador, estar en el mejor estado de forma de nuestra vida y que aún así las cosas no salgan. O que la mañana que tenemos la competición me coja un virus, me torza el tobillo, me caiga, pueden pasar mil cosas y que no consigamos nuestro objetivo, pero en esa base de recuperación y de descanso estamos consiguiendo entrenar cada día un poco más, cada día un poco mejor, ir sumando mejores entrenos, ir sumando más entrenos, y eso a la larga es lo que nos va a hacer llegar a la élite, porque los resultados de una temporada no funcionan o no van solo del entrenamiento de esa temporada, van en acumulación. Estamos hablando de que un deportista olímpico entrena por bloques de 4 años, no entrena por una temporada buscando el objetivo de esa temporada. Entonces, esa recuperación y ese descanso, ese evitar lesiones, es lo que nos hace llegar a esa élite. ¿Hay algún otro suplemento que merezca mención? Yo, por ejemplo, a día de hoy no considero suplementos, o intento que no lo consideren suplementos, la proteína y los hidratos de carbono. O sea, me parece pues, tipo bebidas isotónicas y demás, porque ya lo considero alimentación en polvo, básicamente, una manera de llegar a requerimientos más sencilla, más rápida, para cuando no tenemos tiempo, para cuando los requerimientos son a lo mejor muy altos y no podemos consumir esos volúmenes de comida tan grandes. Entonces, ya no los consideramos suplementos, pero podríamos considerarlos y me parecen esenciales, tanto en el intraentreno, los hidratos de carbono, como en el post, el tema de la proteína. Y luego otros que podrían ser bastante reseñables, pues bueno, la cafeína por el tema de alerta, el tema de incluso cuando estamos afinando, esa pequeña subida metabólica que podemos tener para afinar un poquito y para estar un pelín más finos, un poquito más en forma. Y podríamos tirarnos hablando de suplementos, pues bueno, betalanina podría ser otro bastante recomendable, muy importante en esfuerzos de muy alta intensidad, esfuerzos cortos, intervalos, etcétera. Y yo creo que como básicos o tal, podríamos quedarnos ahí. Seguro que se me olvida alguno, seguro que me quedo ahí con alguno, pero yo creo que a nivel básico estaríamos bien cubiertos con ello. Has hablado de suplementos, los cuales son útiles. Ahora me gustaría que nos dijeses qué suplementos son prescindibles, cuáles incluso, a lo mejor incluso llegan a ser inútiles. Muchos. Y que a día de hoy muchísima gente sigue tomando, sigue utilizando o nos siguen recomendando. Para mí uno de los básicos inútiles y que nos hace perder muchísimo dinero, y sobre todo estoy seguro que a día de hoy ambos dos en consulta mucha gente os pregunta, son por ejemplo los suplementos de colágeno, ¿vale? Suplementos carísimos que a día de hoy hay muchísima controversia con ellos porque al final el colágeno el cuerpo no lo asimila como colágeno puro, sino bueno, lo descompone como cualquier otra proteína, aminoácidos. No estás sabiendo si tú le estás dando colágeno y esa proteína viene del pollo o viene de colágeno como tal. Boosters de testosterona,
otros suplementos como los BCAAs, que incluso yo a día de hoy, en un pasado no tan lejano, he llegado a recomendar, y a día de hoy vemos que con una dieta alta en proteínas, con una dieta equilibrada y demás, incluso suplementación extra con proteína, no acaba siendo necesario esos BCAAs. Y otros muchísimos que veo a día de hoy, como el más sencillo de todos, que seguramente la gran mayoría ya hemos tomado en algún momento, el típico Supradin, el típico multivitamínico. Si no hay una deficiencia multivitamínica como tal, o de alguna vitamina en específico, no acaban siendo necesarios. Según los tomamos, los vamos a orinar, los vamos a echar, entonces no acaban siendo necesarios y acaban siendo un gasto de dinero totalmente absurdo. Un mito que me gustaría a mí romper respecto a los suplementos es que se piensan que solo están enfocados a personas que buscan rendimiento, élite, y que, como tú bien has dicho, tu madre, la mía, alguien cercano que no entrene pues, de una forma más seria, no lo necesita. Y no lo necesitas cuando llegas a tus requerimientos, en muchas ocasiones, pero es que en la mayoría de ellas no llegas. Tanto a nivel de proteínas, es fácil ver cómo las personas en su buena dieta mediterránea no llegan a esa proteína. Suplementarse de forma externa con ella viene bien. Personas mayores, cuando están enfermas, salen del hospital, ¿qué les dan? Suplementos de bebidas de batidos hiperproteicos, hipercalóricos, porque no llegan. La mayoría de gente pierde esa masa muscular a lo largo de los años también por esa falta de requerimiento. Y el tema, por ejemplo, del sueño, sí que veo que hay ciertas personas que se centran en melatonina, en pues, los diferentes suplementos en el sueño, cuando no están revisando sus hábitos. Que de poco te sirve tomarte melatonina si te pegas jugando a el GTA V hasta las 2 de la mañana o viendo una película en la 2 o un documental sobre algo. Creo que al final los hábitos son mucho más importantes, sobre todo en la higiene del sueño, pero esos suplementos, sobre todo en lo tuyo, que es el alto rendimiento, si todo está bien, eso es un +1 o un +2 que puede dar la diferencia. Pero ahí os sorprendería, por ejemplo, como en la élite tampoco se cuidan esos hábitos en la gran mayoría de ocasiones. O sea, al final tenemos mitificados y dosificados a todos los deportistas y creemos que su día a día es perfecto, su día a día es en base única al rendimiento y al desarrollo deportivo, pero son personas exactamente igual que nosotros. Son personas que tienen día a días muy similares a los nuestros y muchos deportistas a día de hoy se acuestan a horas intempestivas, están jugando a videoconsolas, duermen con el teléfono en la cara y al final ahí está nuestro trabajo un poco como educadores en cierta parte también suya de esos hábitos, pero cuesta mucho a día de hoy. Yo siempre en los planes que les mando acaba viendo unas recomendaciones finales porque les pregunto en los cuestionarios previos, etcétera, por sus hábitos y siempre hablamos un poquito de tema de pantallas azules, horas de descanso, rutinas de descanso, porque muchas veces me dicen, sí, yo duermo mis 8, 9, 10 horas diarias porque a lo mejor son deportistas profesionales y solo se dedican únicamente a entrenar, pero esas 8 horas, 9 horas, un día son de 12 de la noche a 8 de la mañana, otro día de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, aunque durmamos esas horas, esa rutina del día a día no las tenemos y al cuerpo eso también le está trastocando. Entonces, cuidar todo eso en este mundo, en esta élite, acaba siendo esencial, sobre todo a nivel de prevención de lesiones, es algo esencial, de mi parte. Hemos hablado de suplementos, hemos hablado ligeramente por encima de hábitos. También queríamos hablar de cómo un deportista de élite podría compaginar su trabajo con su estilo de vida, con su vida diaria, pues alimentación, relaciones afectivas, etc. Es muy complicado porque, por ejemplo, en relaciones afectivas, como dices, una relación de pareja, creo que la persona que está al lado tiene que ser muy consciente de lo que conlleva estar con una persona en la élite. Estamos hablando de que yo lo tengo muy de cerca con mi hermano en este caso. Un deportista de élite tiene que intentar llevar todo al milímetro en su día a día o intenta llevar todo al milímetro en su día a día. Y estamos hablando de que un jueves por la tarde no puede salir a tomarse unas cervezas porque el día siguiente tiene que entrenar. Un fin de semana no se puede ir a una casa a hablar con colegas porque pierde 2 entrenamientos. En vacaciones no son vacaciones porque es un momento al giro de la temporada en la que tiene sus campeonatos, en la que tiene internacionalidades, etc. Tiene que llevar todo al milímetro cuando todos los demás tienen una vida mucho más libre, en ese sentido a nivel social. Es muy complicado de compaginar,
pero se puede hacer perfectamente y hay que simplemente verlo desde un punto de vista más tranquilo, más liviano, más permitiéndonos, o viendo, en este caso, dentro de mi ámbito de la alimentación, viéndolo como que podemos disfrutar de muchísimas comidas, podemos disfrutar de prácticamente todo sin cohibirnos, sin prohibirnos. O sea, a día de hoy todos mis deportistas tienen un día, una comida libre, tienen momentos en los que se van de bodas, de bautizos y pueden disfrutar de ello. Tiene que ser capaz de llevar eso en el día a día durante 10, 20 años. Si yo a uno de mis deportistas le digo que cuando vaya a la boda de un amigo no se coma el chuletón y pida unas pechugas de pollo a la plancha, lo va a hacer un día. Al segundo día me va a mandar por saco porque no es capaz de llevar eso en su día a día. O si no puede permitirse ir al cine a comerse unas palomitas, por ejemplo. Tiene que ser capaz de compaginar todo, porque estamos hablando de que llevan todo a la exigencia al límite. Tienen que ser capaces de liberarse en ciertos momentos de su día y de su vida también. ¿Hasta qué punto un deportista puede ser flexible? Puede ser flexible, depende del momento de la temporada, depende de la carga de entrenamientos, depende del objetivo que tengamos en ese momento. No es lo mismo un momento en el que estemos cargando, en el que no nos importe tanto ese peso, ese porcentaje de grasa, no tengamos competiciones cerca. Puede ser flexible en una celebración, por ejemplo, puede ser flexible en un momento de pretemporada, pero tenemos que ser un poquito menos flexibles o más inflexibles en momentos más puntuales, como podemos estar en este momento actual de la temporada, en el que ya estamos muy cerca de las competiciones, nos jugamos plazas para campeonatos internacionales, etc. Podemos ser flexibles, pero siempre con cierto control. Me gustaría que pusieses un ejemplo práctico de cómo un deportista estructura su dieta, o mejor dicho, cómo tú le estructuras la dieta a un deportista en función del momento de la temporada. En mi caso es muy diferente a como se hace de manera normal. Estamos hablando de que la manera normal o sencilla de trabajar con un deportista o una persona su plan de alimentación o su dieta sería preparando por semanas, por meses, por ciclos de entrenamientos, por periodos de carga. Pero en el caso mío específico, yo hablo diariamente con los atletas, incluso diariamente con algunos entrenadores, para que dependiendo de cada entrenamiento estructuremos ese día al milímetro, ese día y la recuperación para el día siguiente. Estamos hablando de que yo tengo la planificación semanal o mensual de entrenamientos de un atleta, la cual, gracias a haber estado yo mucho tiempo en atletismo, seguir a día de hoy y además puedo entender, o con ciertos conocimientos puedo entender, pero siempre hay cambios. Siempre hay cambios por 1000 razones. O sea, hay atletas que trabajan aparte de ser atletas de élite, porque hemos dicho que el atletismo día de hoy es un deporte altamente remunerado. Hay atletas que están estudiando a la vez que entrenan. Entonces, sus día a días son muy diferentes o pueden cambiar muchísimo, en el sentido de que a lo mejor un día tienen que entrenar a las 7 de la mañana, otro día a las 2 de la tarde, o hoy doblamos y mañana no porque tengo que estudiar, trabajar o me he hecho daño, o he hecho un entreno tan bueno ayer que mañana tengo que descansar. Entonces, tenemos que estructurar todo día a día y dependiendo de cada entrenamiento del momento exacto de la temporada. Me gustaría ahora que hablásemos cada uno cómo lo hacemos en nuestra vida, cómo aplicamos pues esta flexibilidad o ser tan estrictos en nuestra vida. Entonces, me gustaría que empezaras tú, Sergio, porque bueno, hace unos años sí que estabas muy serio, ¿no?, con el tema del atletismo, luego has estado desde el punto de vista más de atleta tuyo. Luego has estado unos años un poquito más apartado, ahora estás volviendo. ¿Cómo estructurabas tú esto a nivel de vida personal, flexibilidad? ¿Cómo te afectaba etapa universitaria, salir un jueves de universitarios, ir a comer un domingo en un cumpleaños de unos amigos que con 20 años consiste en beber y no comer? ¿Cómo afectaba eso en ti? Creo que depende mucho de la manera en la que lo planteas y del objetivo o de lo claro que tengas tu objetivo. He visto a grandísimos atletas o grandísimos proyectos de atletas hechas a perder por estos momentos o estos ambientes, sobre todo en épocas universitarias. Creo que es la época en la que más abandonos a nivel deportivo hay, pero como bien decías, por fiestas universitarias, cumpleaños, celebraciones, etc. Es complicado. Yo en mi caso es verdad que siempre he sido bastante estricto dentro de lo que cabe.
Empecé muy joven a tomármelo de manera seria, entrando en una residencia deportiva, luego vine aquí a Salamanca a estudiar y no he salido mucho en mi época universitaria, aunque sí es verdad que cuando lo he entendido o he entendido que podía permitírmelo, lo he hecho, no de una manera exagerada ni muchísimo menos, pero siempre me lo he tomado bastante serio. ¿Me ha afectado a relaciones sociales? Sí, por supuesto. O sea, yo recuerdo que en mi primer año aquí en Salamanca yo tenía un pequeño grupo de amigos en la residencia que no acabaron de entender del todo cómo yo me tomaba el deporte que yo realizaba, mi vida, mi día a día, como era el atletismo, y poco a poco se fueron alejando de mí por ese pequeño problema, ellos lo entendían como problema, yo lo entendía como estilo de vida, de no salir o no tomar unas cervezas o buscar otras alternativas a esos planes, y cuesta mucho entenderlo en el contexto social actual, en el que por la mayoría de las veces, como decías, pues, bueno, los momentos son salir a tomar, salir a beber, salir a disfrutar por la manera en la que ellos entienden disfrutar, pero creo que se puede compaginar, creo que se puede llevar lo que hablábamos antes, el tema de eventos sociales. Yo no concibo tampoco el no ir a una boda o no ir a un bautizo, a una comunión, a un cumpleaños, sin poder permitirme comer unas patatas fritas, sin poder permitirme comer algo de embutido, tomarme una cerveza si me apetece en ese momento únicamente. No lo concibo. Es verdad que tenemos que tener cierto control. Yo diría que con la mayoría de mis deportistas, cuando se van a este tipo de eventos, si tienen el menú, yo lo hablo con ellos, quedo con ellos, hablamos 10, 15 minutos, una videollamada, estructuramos unos, oye, pues mira, Miguel, estos son los entrantes, pues mira, intenta priorizar sobre esto, si te apetece comer algo de esto, cómelo, no quiero que te quedes con las ganas, no quiero que llegues a casa pensando, joder, qué buenas tenían que estar las croquetas. Cómete una croqueta, no pasa nada, tío. Priorizamos sobre esto y ya está, va a ser un día. Estamos hablando de que de 365 días que tiene el año, estás haciendo todo perfecto 350. No va a cambiar tanto o no va a ser tan relevante, y si lo es, vamos a priorizar tu salud mental en este punto a todo ello. Entonces, para mí acaba siendo, en esa balanza, me pesa más la salud mental que esa pequeña mejora que podríamos tener de no comer X alimento en ese punto. ¿Y te ha merecido la pena esos sacrificios que hiciste, pues, por ejemplo, en esa etapa universitaria o pues, más en tu adolescencia? ¿Te ha merecido la pena a día de hoy? ¿O viendo el resultado actual, por ejemplo, cambiarías algo? ¿O cómo lo hubieras enfocado con tu conocimiento actual? Para mí sí, porque soy quien soy, yo estoy donde estoy a día de hoy gracias a eso. Yo vine aquí a Salamanca, estudié fisioterapia por mi época deportiva, por mi vida deportiva. Entonces, si no hubiera hecho todo lo que he hecho a día de hoy, no lo hubiera hecho, no estaría donde estoy, no estaría en el punto en el que estoy, no hubiera conocido toda la gente que conozco, ni hubiera estado tan metido en este mundo deportivo sin todo eso que yo he hecho. Estamos hablando de que, aunque yo no haya conseguido llegar a la élite, estuve en un punto semiprofesional, en el cual, pues, bueno, estuve 4 años en el Fútbol Club Barcelona, en la sección de atletismo, ganando dinero ya con el atletismo, acudiendo a alguna concentración con selección española. En ese punto, previo a dar el salto, y a mí me ha hecho ver este deporte de otra manera, o de esa manera más élite, aparte de tener en mi vida a mi hermano, me ha hecho verlo de una manera en la cual a día de hoy, como Nutri, vivo esos sueños, esas cosas que yo querría, los vivo junto con todos los atletas que yo acompaño. Entonces no me arrepiento de nada, no cambiaría nada, porque he podido disfrutar de la manera en la que lo he hecho y no creo que me haya perdido nada. Creo que he vivido otras cosas totalmente diferentes y que han sido súper enriquecedoras para mí, entonces no lo cambiaría. Claro, es que nos venden que perdemos cosas, y joder, tu época, imagínate, de los 17 a los 24, seguro que has vivido muchas más cosas que una persona que igual no estaba tan implicada en ese mundo del atletismo y que de los 17 a los 24 era salgo el jueves y el sábado, salgo el jueves y el sábado, salgo el jueves y el sábado. Hombre, creo que está claro que se está perdiendo cosas, tú tuviste la posibilidad de vivir esas y creo que al final esos sacrificios siempre merecen la pena. En tu caso, Gabri, ¿cómo estructuras pues, cuidar esta alimentación, cuidar este entrenamiento con tu vida personal y esa flexibilidad? Actualmente sí que tengo mayor flexibilidad que antaño porque ahora como que he aprendido al fin y al cabo el tema de la obsesión es un tema muy importante el cual hay que cuidar bastante. Hasta qué punto es un estilo de vida y cuándo empieza a ser una obsesión, ¿verdad? Bueno, pues yo hubo una etapa en mi vida que tuve una obsesión bastante grave
en la que tenía que hacer todo estricto y si se salía del plan, pues me frustraba conmigo mismo y me culpabilizaba. A día de hoy, pues he conseguido sanar esa parte de mi vida y he conseguido ser más flexible. A mí el ser flexible actualmente me ayuda. O sea, y creo que, como digo, me ha ayudado a estar mejor. Es verdad que digo flexible, aunque no me voy, o sea, no peco, por así decirlo, ¿sabes? Yo sé que algún fin de semana puedo salir a cenar fuera o a comer fuera y no me pasa nada. No bebo alcohol, no fumo y el resto de los días pues intento comer lo más saludable posible. ¿Sabes? Intento cuidar mis macros, controlo las calorías, no por obsesión ni por control, sino por ser consciente de lo que como actualmente y porque me gusta estar nutrido. Y luego el fin de semana, pues como digo, permitirme esas comidas un poquito más libres. Pero que al final dentro de eso es diferenciar, o sea, hay comidas libres y comidas libres. Exacto. Yo sé que a ti, por ejemplo, te gusta mucho el tema de la carne, te gusta, no es lo mismo ir al Domino's Pizza que ir a comerte un chuletón. Lo que te aporta uno y otro no tiene nada que ver. Es precisamente lo que dijiste tú antes. Si un deportista tiene una boda, pues hay un menú, ¿no? O carta, pues a elegir las opciones más saludables. Efectivamente, yo priorizo pues un alimento que a lo mejor se sale de lo que es mi plan, aunque sé que igualmente puede ser saludable y me aporta, pues es nutritivo, me aporta ciertas cosas que también me van a beneficiar. Pues un chuletón en vez de la pizza, claro, o un sushi, ¿sabes? ¿Y tú, Miguel? Pues yo sí que he vivido un poco todo. He vivido el estar muy obsesionado, el estar de una manera muy estricta y si volviese al pasado, no sé si lo haría así o no. La verdad no lo termino de tener claro, pero creo que igual en determinados momentos es importante, es necesario. Y hoy en día sí que lo llevo diferente porque estoy aprendiendo a... Algo que decimos mucho en este podcast es que el conocimiento te da libertad. Y el haber podido formarme de una forma independiente, de alimentación, de entrenamiento y luego desde un punto de vista más profesional de fisioterapia, me ha ayudado a entender lo que es la salud. Y el hecho de entender y conocer qué es la salud te hace tomar mejores decisiones. Y tomando esas mejores decisiones, hoy en día sé que cierta flexibilidad me viene a mí bien, porque me viene a mí bien como Miguel, no me viene a mí bien solo como Miguel deportista, sino Miguel con pareja, Miguel con familia, Miguel con amigos y al final a quien tengo que cuidar es a Miguel en general. Y el hecho de tener esa flexibilidad me ayuda a hacerlo de esa manera dentro de mi cerebro cuadriculado que muchas veces es muy focus, muy estricto, pero dentro de ese caos, de esa locura, tener cierta estabilidad y flexibilidad. Al final, yo intento inculcar mucho a los deportistas que aunque estemos hablando de la élite, estamos hablando de cuidar el detalle, estamos en eso, en que la parte mental es muy importante, que esa obsesión, esa diferencia entre control y obsesión tiene que existir. Hay muchos de los deportistas que con ese contacto continuo que yo tengo con ellos me preguntan, oye Sergio, me ha invitado mi chica a cenar, pero es que tengo entreno, tengo tal, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué hago? ¿No voy? Pues, joder, yo quiero que vayan, yo les digo que vayan, pueden hacerlo, podemos salir y hacer bien las cosas. Hablaba antes Gabri de pecar. ¿Qué es pecar? ¿Qué es que hagamos mal las cosas? También es un concepto que yo intento inculcar bastante, no estamos haciendo nada mal. Podemos hacerlo de una manera mejor, podemos hacerlo diferente, pero no estamos haciéndolo mal. Podemos cuidar o podemos llevar al detalle, podemos controlar ciertas cosas. O sea, la Nutri tiene la facilidad de que, a grosso modo, son matemáticas. Podemos llegar a diferentes requerimientos con 1000 alimentos diferentes. O sea, yo podría estar en un déficit alimentándome a base de donuts, está claro. No sería lo mejor para mi salud, okay, pero podríamos conseguirlo. Entonces, esto exactamente de la misma manera. Yo quiero que sea el cumpleaños de tu chica y que puedas ir a cenar con ella. ¿Qué vamos a hacer? Pues como decía Gabri, pues a lo mejor no vamos a ir al Domino's Pizza, pero vamos a comernos una buena pizza en un restaurante italiano, con una buena masa madre, con un buen queso, con unos buenos ingredientes. Y seguramente lo vas a disfrutar más que ese Domino's Pizza. Yo es el ejemplo claro que les pongo a todos mis clientes con el día libre que hacemos. Les pongo el ejemplo del Domino's Pizza. No me vayas al Domino's Pizza, come y bebe todo lo que quieras y te metas 4 pizzas.
No, coge y si te lleva toda la semana apeteciéndote un cocido, comete un cocido, disfrútalo. Que has visto una palmera de chocolate que te ha llamado la atención o que tu chica te ha dicho que te quería preparar un bizcocho, cómelo, disfrútalo. Si no va a pasar nada, no va a haber ningún problema. Estás haciendo el 95% de las cosas bien durante toda la semana. O sea, disfrútalo, merécelo y cuando termines eso, vuelve al focus, vuelve a tu rutina. Vuelve al día a día en el cual estás haciéndolo todo perfecto para llegar a tu objetivo. Esa salud mental va a ser 1000 veces mejor, te va a ayudar a afrontar lo que nos viene por delante muchísimo más. No, y que de poco te sirve llegar a la cima si llegas solo. Totalmente. Muy buena frase. Y las relaciones son muy importantes y hoy en día en las relaciones pues, implica mucho el comer, el salir. Si tus amigos se toman cerveza, pues hay cerveza sin alcohol. Totalmente, sí. O si quieren un vino, pues te puedes pedir una Coca-Cola cero. ¿Es mejor el agua? Sí, pues pídete un agua, pero que no hay que dejar de hacer esas cosas, aunque una pregunta que quería hacerte para terminar este bloque es ¿qué diferencia ves entre la obsesión y los objetivos claros? La diferencia está en el momento de la temporada y de, aunque sea redundante, esos objetivos o cómo de claros tengas tus objetivos. O sea, es ahí donde está, por ejemplo, la diferencia entre la nutrición en un deportista amateur y en un deportista de élite. Estamos hablando de que el margen que tiene una persona que entrena para verse bien y estar en forma, pues a lo mejor esa persona entrena 2, 3, 4 veces al día o aunque entrene 6 veces al día, no está buscando el detalle, no está buscando... o sea, esa persona va a estar encantada de bajar de las 2 horas en la media maratón. Ok. Pero no estamos hablando de que dedique única y exclusivamente el 90% de su día y 24 horas de su día a día a ese objetivo. Ahí es donde está esa diferencia y donde llegamos a esa obsesión. Creo que para la élite más grande sí acaba siendo, no necesaria, pero casi necesaria esa obsesión. O sea, si hablamos de los deportistas más grandes de la historia, está ahí. O sea, podemos hablar aquí en España de Rafa Nadal, de Pau Gasol, podemos hablar de grandísimos deportistas que han dedicado 20 años de su vida únicamente a ser los mejores. Y para todo ello, seguro que han sido obsesivos en muchísimos de los apartados de su vida. Pero también, como hablábamos antes, esos deportistas son personas y estoy 100% seguro de que han tenido momentos o que han tenido situaciones de su día a día en las que le dan la vuelta a todo eso y no lo reconoceríamos. Por ejemplo, a día de hoy, yo conozco muchos atletas, o hay una de las mejores atletas de la historia de España, Beitia, saltadora a la altura, es fumadora. Y ha sido fumadora y ha sido medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y ha sido fumadora. ¿Hubiera sido mejor si no lo hubiera hecho o si hubiera tenido esa obsesión por no haberlo hecho y podría haber saltado más? Seguramente sí, pero nunca lo vamos a saber tampoco. Ahora queríamos ahondar en el tema del rendimiento y la nutrición, de cómo podría el deportista comer para poder optimizar su rendimiento en la competición, bueno, y en los entrenamientos del día a día. Entonces, en este sentido, ¿qué alimentos podrían ser determinantes para que un deportista rindiese? Yo a día de hoy les digo a todos mis deportistas que no hay un alimento necesario. O sea, todo es bienvenido en su cierta medida, en su cierto punto. Estamos hablando de que si tuviéramos alimentos que sí o sí necesitásemos en nuestro día a día, un alérgico, un intolerante, una persona que por convicciones decidiera no comer X alimentos, no podría llegar a esa élite. Tenemos ejemplos con la gran mayoría de dietas y con la gran mayoría de deportes. Tenemos a Marcos Alonso con una dieta paleolítica en la élite del fútbol mundial. Tenemos a Djokovic con una dieta, creo, vegana, no sé si vegetariana, 100%, no sé si vegana también. Tenemos a un gran mayoría de deportistas o muchos deportistas no consumiendo gluten o no consumiendo ciertos tipos de alimentos. Creo que se puede estructurar todo dependiendo de muchas cosas, pues eso, de convicciones, de gustos, pero es verdad que para mí, a día de hoy, aunque estemos teniendo estudios o estemos teniendo maneras de trabajar o de alimentarnos, por ejemplo, a base de grasas en vez de hidratos de carbono como requerimiento energético, para mí la base de un buen control en hidratos de carbono y un buen control a nivel de proteína, acompañado de siempre de grasas saludables, es lo esencial. O sea, para mí los hidratos de carbono van a ser esa gasolina y si no nos alimentamos bien, un deportista de élite es un Ferrari al que no le echa gasolina o le echa gasolina mal. Pues por fuera es muy bonito todo, pero cuando nos toque correr
no vamos a ir para adelante. Entonces eres partidario de que los carbohidratos estén presentes, es imprescindible, de forma imprescindible. Para mí sí. Es verdad que, bueno, pues hablamos en deportistas de ultraresistencia o en deportistas de maratones, trail, etcétera, tenemos que saber o tenemos que aprender a utilizar, nuestro cuerpo tiene que aprender a utilizar las grasas como sustrato energético. Aunque es un proceso bastante complicado, difícil de llevar por muchos deportistas, pero deberíamos aprender a hacerlo. Es verdad que en la élite muy pocos deportistas lo llevan a cabo, al menos en el tipo de deportistas que llevo yo. Yo no llevo tantos deportistas en ese tema del trail, ultramaratones, maratones, etcétera y demás. Entonces, en ese atletismo de velocidad, lanzamientos, saltos, deportes de alta intensidad y demás, para mí los hidratos de carbono son súper relevantes, tanto para el rendimiento durante el entreno como para la recuperación de ese propio entrenamiento. Existen unas recomendaciones a la hora de consumir cada macronutriente. ¿Tú cómo estructuras cada uno de los macronutrientes? Por ejemplo, en tema de hidratos de carbono, en los días de fuerza, nosotros a día de hoy más o menos metemos entre 3 y 4 gramos por kilo de peso. En los días de velocidad o series cortas estamos en esos 4 gramos, no nos movemos mucho de ahí, dependiendo del momento de la temporada y también de la carga de entrenamiento esa semana, entrenamiento que vayamos a tener al día siguiente. Y en los días de series largas o rodajes y demás, llegaríamos hasta los 6-8 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Y en días de descanso, hablando de la élite, está claro en todo momento, porque estamos hablando de que esos días de descanso es un día a la semana o a lo mejor una tarde o una mañana, tenemos que incluir también los hidratos de carbono, porque estamos hablando de la recuperación de los entrenos anteriores y de la carga para los posteriores, que no es lo mismo que un atleta o un deportista que no entrene todos los días de la semana, en la cual a lo mejor tiene 2 días de descanso y no tiene esa necesidad de incluir los hidratos de carbono o no incluir tantos en su comida. Tema proteína, pues bueno, los requerimientos, yo a día de hoy, no harto, pero lo vemos o lo sabemos todos prácticamente porque lo vemos todos los días en redes sociales o por mil influencers o personas relacionadas con el fitness, que están en torno a 1,6, 2,2 gramos de proteína por kilo de peso al día. Entonces, más o menos esas serían las recomendaciones. Luego el resto lo cumpliríamos con esas grasas saludables, siempre pues, buscando aguacates, aceitunas, aceite de oliva, frutos secos, pescados azules y demás. Pero a grosso modo esa sería nuestra manera de estructurarlo un poco. También es verdad que va a depender mucho, y esto es a grosso modo, porque va a depender mucho dependiendo de la especialidad de la que estemos hablando dentro del deporte, incluso de diferentes deportes. No come igual un velocista que un saltador, que un fondista o que un marchador. Al final ahí tenemos que tener esas diferencias y ahí es donde también marcamos un poco el límite o esa diferencia a esa élite. A nivel de rendimiento y de energía, ¿cómo notas tú con un atleta? Vamos a poner un ejemplo. Marcos, antes de pasar por las manos de Sergio, tiene unos hábitos, tiene una manera de comer y tiene unos resultados a nivel de atletismo. Cuando tú empiezas a trabajar con él, le pautas la nutrición, trabajáis juntos, ¿cómo notas sobre todo Marcos a nivel de energía y rendimiento que el hecho de estar bien alimentado, nutrido y todo bien repartido ha mejorado? ¿Cómo lo percibe? Es lo primero que dicen todos los deportistas cuando empiezan a trabajar conmigo o cuando empiezan a trabajar en la nutrición. O al menos para mí es el foco principal, como decía antes. Que Marcos, en este caso, mi objetivo principal es que en una semana yo tenga un mensaje en mi WhatsApp de Marcos diciéndome: Sergio, es viernes o es sábado y la semana pasada estaba deseando que llegara el domingo para descansar y esta semana, el sábado, ha sido mi mejor entreno de la semana. Y ahí es donde marcamos la diferencia. Porque la gran mayoría de deportistas a mí me llegan diciéndome: Sergio, si hago un entrenamiento fuerte, estoy 2 días que puedo entrenar, pero estoy pidiendo la hora. O Sergio, ya el sábado y me cuesta rendir en el entreno. Y una semana, 2 semanas después, Marcos llega y dice: mi mejor entreno es el sábado, Sergio. O he sido capaz de hacer 3 entrenos de calidad esta semana y antes, después de un entreno de calidad, la semana se iba fuera. Y eso semana tras semana, mes tras mes, es donde conseguimos los mejores resultados.
que aplicándolo a alguien de a pie es que llegue el jueves o el viernes y no te vayas arrastrando al trabajo, sino que tengas la suficiente energía como para seguir rindiendo y si haces deporte de manera más amateur, seguir haciéndolo de una manera coherente. ¿Tú crees que en la élite incluso hay los deportistas como que tienen rechazo a comer de más o subestiman lo que comen? Veo ambos casos. Veo deportistas que no se creen lo que tienen que comer y veo deportistas que querrían comerse el caballo. O sea, vivo a día de hoy los dos casos. Es verdad que normalmente sobreestimamos lo que comemos. Creemos que comemos muchísimo más. Tengo muchísimos deportistas que dicen, no, es que yo como mucho, como cantidades, tal, siempre me dicen que... Y luego cuando se ponen a comer de verdad o controlamos todo lo que estamos comiendo, muchos mensajes son, esta semana me ha costado terminarme tal, o me ha costado esto, joder, me está sorprendiendo cómo comiendo todo lo que estoy comiendo no me encuentro pesado, o tengo más energía, o no estoy cogiendo peso y estoy incluso bajando. Normalmente, no tener ese control sobre lo que comemos es lo que nos hace pensar que o comemos de más o comemos de menos. Y al final, cuando trabajan o empiezan a trabajar y controlar esa nutri, empiezan a ser conscientes de todo ello y a manejar mucho mejor las situaciones del día a día ellos mismos. Vamos a pasar ahora con el bloque que ya es habitual en el podcast, la sección del maratón de preguntas. La primera que queríamos hacerte es, hemos escuchado todos que el desayuno es la comida más importante del día. Con Tania en el podcast de nutrición, pues hablamos también un poquito de este tema, si realmente es importante o no, pero eso, era una persona más general, más de a pie. En un deportista, entrenando, imagínate a las 11 de la mañana, ¿puede no desayunar y el entrenamiento va a ser óptimo o tiene que desayunar? Es complicado, dependiendo del tipo, o sea, lo principal es dependiendo del tipo de entrenamiento. Si es un entrenamiento ligero, es un entrenamiento moderado, no va a haber ningún problema. O sea, si es un entrenamiento suave, es un entrenamiento que no tiene unas exigencias muy grandes, puede rendir. También depende de la hora a la que se levante ese atleta, también va a depender de lo que haya cenado la noche anterior ese atleta y va a depender en su máximo exponente a la adaptación que tenga ese atleta. Es decir, todo es entrenable y la nutrición es entrenable. Me refiero a si yo mañana tengo que entrenar a las 11 de la mañana y yo estoy acostumbrado a X tipos de cenas y a mi desayuno, porque tengo que rendir hoy, un desayuno súper básico de hidratos de carbono con unas tostadas con mermelada y una fruta, y yo voy a hacer una hora de rodaje y no desayuno, seguramente a medio camino voy a acabar en el suelo. O si lo termino el entreno, puedo terminarlo, pero puedo tener mareos, lesiones, no recuperar bien, etc. Entonces, si es un entrenamiento exigente, para mí acaba siendo muy importante este desayuno, pero también tenemos que tener muy en cuenta las horas, por ejemplo. Me decías, a las 11 de la mañana, pues seguramente si yo me levanto a las 10, no va a haber ningún problema si voy a hacer un entrenamiento de fuerza en el cual no vamos a ir a máximos o no vamos a buscar esa exigencia extrema. Pero si mi entrenamiento es un entrenamiento de series de tácticas en las que seguramente yo acabe en el suelo, si no es vomitando casi, como no haya desayunado antes, no voy a tener energías. Pero claro, también si tengo que entrenar a las 8 de la mañana y quiero que haya un buen proceso de digestión, etcétera y demás, voy a pedir al atleta que se levante a las 5 de la mañana. Es complicado. Entonces, cada situación habría que gestionarla de alguna manera y hablarlo, en este caso con el propio atleta, hablarlo con el Nutri, llevar a un punto óptimo para los dos, y si vamos a tener ese tipo de situaciones en la élite, prepararlo antes. O hacer simulacros, entrenamientos, preparaciones. Yo con los deportistas, por ejemplo, estamos hablando de que normalmente estamos acostumbrados a cuando entrenan por la mañana, dependiendo de climatología y demás, suelen entrenar a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, una cosa así. Pero en momentos competitivos, en un campeonato del mundo, hemos llegado a tener atletas que compiten a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Ese atleta va a tener que desayunar. O sea, ese atleta va a desayunar al 100%. Claro, si ese atleta es el primer día que compite a las 9 de la mañana o que entrena a las 9 de la mañana y se tiene que levantar a las 5 de la mañana para desayunar, seguramente no le entre el desayuno, le siente mal, no se encuentra a gusto, se encuentra pesado, vamos a tenerlo que haberlo preparado antes. Entonces, por eso para mí la adaptación y ese entrenamiento de horarios, etcétera y demás, es lo que acaba siendo la clave más que una propia comida en sí. Respecto al desayuno,
¿de qué alimentos o macronutrientes debería estar formado o en qué proporción? Dependiendo del tipo de entrenamiento que tengamos. Vale. Por ejemplo, a mí me han criticado mucha gente en redes sociales cuando recomiendo desayuno full hidratos de carbono, desayuno súper sencillo que hablábamos ahora mismo, de tostadas de pan blanco con mermelada, con miel, o cereales. No, pero es que eso tiene mucho azúcar, tiene muchos hidratos de carbono, etcétera, demás. Sí, pero es que ese desayuno, lo siento, pero no es para ti. Ese desayuno es para este deportista que tiene que rendir en este entrenamiento, que tiene que su digestión haber sido de la manera más sencilla posible, que su cuerpo necesita esa energía para allá, no para dentro de 2 horas, no estamos hablando de salud, estamos hablando de rendimiento en ese punto, estamos hablando de energía. Entonces, lo necesita ya. Entonces, a lo mejor ese tipo de entrenamientos, ese desayuno se va a componer única y exclusivamente prácticamente por hidratos de carbono simples. Un entrenamiento muy exigente en el cual, pues eso, estamos hablando de series, de rodajes, series lácticas, cosas así. Un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento más liviano, la composición es más variada. Estamos hablando de que la composición ya vamos a incluir hidratos de carbono más complejos, vamos a incluir proteínas, vamos a incluir grasas saludables. Un desayuno súper típico, muy fácil, riquísimo. Si tú tomas café, si tomas cacao, no hay ningún problema. Una pieza de fruta, unas tostadas, un huevo, 2 huevos revueltos y un poquito de aceite de oliva, tomate, aguacate, alguna cosita así. Desayuno perfecto, súper equilibrado en macros, que vas a disfrutar muchísimo en tu casa y que va a estar bastante bien en este punto. La clave es que la gente entienda que no estamos hablando de salud en algunos casos, sino de rendimiento. Es más saludable unas nueces que la mermelada de fresa. Pero estamos hablando de un deportista que tiene que rendir y que seguramente esos carbohidratos de asimilación rápida le vayan a venir mejor para su entrenamiento que un puñado de nueces. Es que lo necesita. Ya no es que, o sea, ya no es solo que le venga mejor, es que lo necesita. Es que esas nueces no van a hacerle nada para su entreno. O sea, no va a aprovechar esas nueces en ese entreno. Ni va a aprovechar ese huevo o ese jamón o ese aceite de oliva virgen extra, por muy bueno que sea y muy saludable que sea. Es que no lo va a aprovechar. Entonces, no lo necesita en ese momento. Lo que necesita es para ese entreno, para ese momento, y que también lo que coma ya no solo lo necesite o no lo necesite, sino que no le perjudique. Estamos hablando de que, por ejemplo, sabemos o entendemos que la fibra es algo súper importante en la vida y en el día a día, pero un deportista cuando llega a momentos competitivos o cuando llega a un entrenamiento muy exigente, la fibra intentamos no eliminarla, pero prácticamente, porque la digestión tiene que ser lo más sencilla posible para el cuerpo y el material que pueda haber dentro del intestino y demás tiene que ser el mínimo posible, por lo que hablábamos antes. Yo voy a ganar o perder, pasar una final o no, o luchar por una medalla o un puesto por centésimas. Que el intestino esté vacío o tenga 200, 300, 400, 500 gramos de materia, puede marcar una diferencia y muy grande. Siguiente pregunta. ¿Un deportista de élite puede beber alcohol? A ver, poder puede. Lo necesita, debe beberlo. Volveríamos al tema de salud mental. Es decir, depende del contexto. Me refiero. Yo, por ejemplo, a día de hoy puedo salir y puedo no beber nada sin ningún problema. Decía Miguel antes que podemos tenemos opciones de una cerveza o de sin alcohol. Perfecto. Pero es verdad que también entendemos contextos en los cuales a una persona le gusta ese tipo de bebida y no solo es por el hecho social de beber o de emborracharme. Obviamos eso, hablamos de que me puede gustar el vino o me puede gustar una copa. ¿Debe beberlo? No debe beberlo, por supuesto. ¿Puede beberlo? Puede beberlo, dependiendo del momento de la temporada, dependiendo del entreno y de lo que tengamos ese día o no. Es decir, si yo, por ejemplo, salgo un sábado por la noche, al día siguiente tengo que descansar y me apetece beberme una copa porque llevo mucho sin beberla, estoy en un momento de temporada liviano en el cual no tengo que ir al límite con todo, puedo tomarla. Puedo utilizar estrategias para minimizar los efectos de esto, puedo hidratarme un poquito más. Si me tomo esa copa con un refresco, puedo elegir un refresco cero en vez de un refresco con azúcar. Si al día siguiente no voy a descansar, si al día siguiente no voy a entrenar y descanso, no lo notaré tanto. Entonces, ¿debo? No debo. ¿Puedo? Podría, priorizando eso que hablamos de salud mental y socialización. Que
que al final tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Entonces, sí, partiendo de la base de que nadie debe beber alcohol, que no nos vendan que te produce ciertos beneficios, el mejor beneficio es el no tomarlo. Partiendo de la base de que no debes, algo que estás diciendo mucho tú a lo largo de la charla es que hay que entender el momento de la temporada. Igual esa copa de alcohol o esa bebida como celebración después del título, pues puede tener un contexto. Un día antes, no. 3 meses antes, no. Cuando acabas la temporada, cierras temporada y tienes esa época más de vacaciones, sí, pero también entendiendo la manera de hacerlo. No es lo mismo tomarte una copa de vino comiéndote un pescado al sol que beberte la botella entera o beberte 5 copas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Ilia Topuria, uno de los mejores peladores de la competencia a día de hoy. Ilia Topuria utiliza una estrategia que yo a día de hoy sigo sin entender, en la cual el día del pesaje, lo último que bebe para terminar su deshidratación es una botella de vino, o eso dice. Por el tema de deshidratación, eliminación de líquidos, etcétera y demás. Ok, pero no sé si los perjuicios que me puede acabar provocando, los efectos negativos, me acaban compensando ese punto. Entonces, lo que tú explicas muy bien. Una celebración, perfecto. Un momento de la temporada, de pretemporada, un momento sin competiciones, ok, a mí nos viene bien. Pero siempre desde ese contexto en el que nunca lo vamos a recomendar, nunca le vamos a decir que les viene bien. Esa copita de vino que nos decían los médicos no la necesitamos ni nos va a dar esos beneficios de los que hablábamos y sabiendo que todo estamos hablando en contexto deportivo, de rendimiento, de salud y nos tiene que llevar a esa élite. ¿Qué opinión te merece el ayuno intermitente para un deportista de élite? ¿Está contraindicado o lo puedes recomendar en algún caso? Yo no lo concibo. Yo no lo concibo porque la gran mayoría de deportistas de élite estamos hablando de que entrenan muchos de ellos 2 sesiones diarias. Ese ayuno intermitente no lo acabo de concebir, sobre todo en tema de recuperación, con esas 2 sesiones. Porque intentamos espaciar esas 2 sesiones en el máximo tiempo posible para que haya una recuperación entre ellas. Entonces, en ese ayuno intermitente en el que estamos comiendo en un periodo de 4, 6 horas, 8 horas máximo, no nos entra ahí porque nos va a quedar en algún momento cojo, ya sea una comida pre o una comida post, o incluso entre medias. Entonces, ¿podemos rendir? Sí, o podemos rendir a cierto nivel, pero seguramente a largo plazo estemos arrastrando fatigas, estemos arrastrando lesiones, o no nos acabamos de encontrar del todo bien, o podríamos hacerlo mucho mejor si no estuviera este intermitente. Y sabemos que en personas de población general no son tan importante el número de comidas o cuándo las comas, pero en el rendimiento sí. Estamos hablando de que el desayuno que ingieres antes de hacer ese entrenamiento o esa competición es importante. Lo que te comes antes del entreno, durante, después, también lo es. Entonces hay que entender que cambia el perfil de persona y que unos requerimientos, sí que es verdad que una persona normal 2.000 calorías igual es de su mantenimiento, 2.500, igual una élite no. Y con solo 2 comidas, que igual es lo que te proporciona el ayuno intermitente, es casi imposible que te metas tanta cantidad de calorías. Estamos hablando, Michael Phelps, uno de los mejores deportistas de la historia, llegó a consumir, no recuerdo si eran 13.000 o 15.000 calorías algunos días de entrenamiento. En 4 horas es inviable. Bueno, si estás las 4 horas seguidas comiendo o si te las metes a base de aceite de oliva a lo seco, vale, las vamos a consumir, pero en ese tiempo es prácticamente imposible. Y lo dicho, es exactamente igual que la suplementación, es igual que no llevar una buena dieta. A lo mejor podemos llegar a ese punto de élite o a ese punto de máxima exigencia deportiva, pero seguramente no nos vamos a mantener. Quería hacerte una pregunta respecto a la eficiencia energética. Un deportista que esté adaptado a la cetosis y que priorice grasas antes que carbohidratos, ¿va a ser igual de eficiente que un deportista cuya fuente principal de energía sean los carbohidratos? En largas distancias podría serlo si es un cuerpo muy, muy adaptado, si su metabolismo ya de por sí está más encaminado a ello, pero estamos hablando de la eficiencia en la carrera, pero seguramente en la recuperación no lo sea. La recuperación al final sí que va a depender más de sus hidratos de carbono
y al menos en mi opinión, o por lo que yo he visto hasta el día de hoy, en esa recuperación sí que puede tener más problemas o la recuperación puede ser más lenta. Entonces, si esa recuperación es más lenta, ya estamos hablando de que el siguiente entrenamiento o la siguiente competición no va a ser en las mejores condiciones. Terminado este bloque de maratón de preguntas, vamos a pasar a la sección, siendo sincero, mi preferida, casos de éxito. Nos gustaría que nos comentase, Sergio, algún caso de éxito que en tu equipo te haya marcado, que haya sido importante en cuanto a resultados y también en cuanto a lo que te ha podido transmitir a mí esa persona que gracias a ti ha conseguido realmente cosas importantes. Tenemos, o tendría dos vertientes totalmente diferentes. Podemos hablar, y sería la más fácil y la más orgullosa, esos casos de éxito de élite, en el cual, como yo, por ejemplo, tengo 3 deportistas que han sido olímpicos en los anteriores Juegos, en los de París 2024. Uno de ellos, y del que más orgulloso estoy y voy a estar siempre, es el de mi hermano, ¿vale? Estamos hablando de que es un deportista que él ha conseguido ser campeón de Europa, doble en otro campeonato de Europa, doble subcampeón de Europa, fue campeón del mundo durante ciertos momentos y luego pisar una línea lo descalificó, 2 veces olímpico, ya uno de los mejores deportistas de la historia, o para mí el mejor de la historia de España. A mí acompañarle y su confianza es lo que me ha hecho estar donde estoy a día de hoy y para mí siempre va a ser mi mayor caso de éxito. Pero es verdad que a nivel de orgullo o de sentirme feliz en el acompañamiento pueden ser esas personas que no están en la élite. ¿A qué me refiero? Es muy bonito ver cómo una persona que dedica todo en un deporte en el cual te da muy poco, porque hablamos de que el atletismo a nivel económico es muy baja la remuneración, la gran mayoría de atletas lo hacen sin remuneración. Estamos hablando de que hay atletas que su vida es de élites sin ser élite. Tengo un chico, del que hace poco hablé en mi Instagram, que ha estado 600 días, unos 570 días de lesión, ¿vale? Fractura de tibia y peroné. El año pasado volvió a entrenar. Este año decidió tomarse en serio la nutrición para volver a cierto nivel, el saltador de la altura. Y este año, teniendo como objetivo volver a encontrarse dentro de la pista, volver a tener sensaciones, simplemente, nos hemos quedado a 1 centímetro, me parece que ha sido, de volver a un campeonato de España. Se ha vuelto a encontrar en sus mejores marcas, se ha encontrado en el mejor estado de forma físico de su vida. Es verdad que hay otras cosas que hay que trabajar también a nivel mental y demás, porque vino una lesión muy larga, pero conseguir un mensaje de esta persona, en este caso, Álvaro, este chico, que te diga: Sergio, vuelvo a sentirme atleta, Sergio, vuelvo a confiar en que puedo estar donde estaba antes, o que puedo estar mejor de lo que estaba antes, es algo que no se paga con dinero al final. Entonces, estos casos para mí son muy especiales. Tengo amigos dentro del grupo de entrenamiento que confían en mí, amigos que han estado a punto de volver a un campeonato de España o han vuelto a campeonatos de España porque hemos empezado a trabajar las cosas, gente que ve su cuerpo a día de hoy cómo le gustaría tenerlo. Siempre tengo una chica que es vegetariana y que le ha costado mucho llevar sus requerimientos siempre dentro del deporte o del deporte de alto rendimiento. Y empezamos a trabajar este año. Yo era algo que me daba mucho miedo en cierta parte porque no estaba especializado en ello, me he tenido que formar mucho para llevarlo de la mejor manera posible. Ella es velocista, se llama Nerea en este caso, y ella siempre decía que no había estado a gusto en cierta parte con el cuerpo, de decir, no tengo el cuerpo de un velocista, siento que soy una fondista. Me veo muy fina, no me veo musculada, no veo que tenga lo que tengo que tener para llegar al punto en el que estoy. Al final las dietas de un vegetariano, de un vegano, son dietas que normalmente tienen volúmenes muy grandes, pero no acaban siendo todo lo óptimas, sino las también a nivel proteico y demás. En este caso con ella,
está haciendo los mejores entrenamientos de su vida. Hemos conseguido ganar, creo que han sido unos 5 kilos de masa muscular más o menos desde que empezamos en septiembre y yo creo que no hay semana en la que no me dé las gracias y no me haga sentirme orgulloso del trabajo con ella. Y al final esos casos de éxito son los que a mí más me llenan. ¿Y qué diferencia a Sergio como nutricionista de cualquier otro nutricionista deportivo que esté enfocado en alto rendimiento? Es bastante amplia la diferencia. ¿Por qué? Yo la manera en la que trabajo es totalmente diferente a cómo se trabaja a día de hoy en la mente. Si cualquiera de los que está viéndonos hoy ha trabajado con un nutricionista o conoce, o vosotros habéis trabajado con alguno, lo típico es que yo te mando un plan de un mes, una semana, el tiempo que sea, y nos volvemos a ver dentro de ese tiempo a ver cómo van las cosas. Y a mí me parece un error eso. Me parece un error porque hay una responsabilidad muy grande por parte de la persona que recibe ese plan, esa nutrición. Esa persona no tiene los conocimientos necesarios para saber si está haciendo bien todo lo que está haciendo. Y como hablábamos antes, el día a día y lo que tiene un atleta o un deportista puede cambiar mucho dependiendo de sensaciones, de entrenamientos, de periodos de la temporada, competiciones, etc. Si yo te doy un plan de entrenamiento pensando que tú no vas a competir este mes y aparece una competición, vamos a tener que cambiar cosas. Entonces, tú hablas conmigo cada día para que cualquier cosa que haya que cambiar se cambie al momento. Yo voy a ser tu entrenador, pero dentro de la nutrición. Tú confías ciegamente en tu entrenador, tú confías ciegamente en tu fisio, en tu psicólogo, en tu nutri también. Pero si hay algo con lo que no estás a gusto, hay algo que no va bien, hay algún cambio, sensación, etcétera, quiero saberla para que lo vamos a adaptar de la mejor manera posible. Ejemplos. Oye, Sergio, llevo 3 días que me está costando descansar, que no duermo bien, etcétera. Pues a lo mejor estamos teniendo una dieta muy alta en fibra, digestiones muy pesadas, nos está costando dormir, vamos a cambiar algo. Oye, Sergio, mañana me ha cambiado el entreno porque va a diluviar en Salamanca, no puedo hacer el entrenamiento de series que tengo, voy a hacer un gimnasio. Cambiamos entreno. Tengo una chica en Estados Unidos, por ejemplo, que les toca, está en una universidad allí y tiene que hacer muchos viajes, avión, etcétera y demás. Ella cada vez que va al aeropuerto, me pasa al aeropuerto al que va a ir, miramos los diferentes restaurantes que hay dentro del aeropuerto, damos las 3-4 mejores opciones de restaurantes y las opciones que podría tener en cada uno de ellos. Ella va allí con la seguridad de saber que todo lo que está haciendo está bien y está en función de lo que va a hacer ese fin de semana. Atletas de élite que se van de concentración, se van a un hotel, no pueden elegir, porque a lo mejor tienen un buffet, todo lo que querrían comer además. Me mandan un vídeo, me llaman, me mandan fotos de menús para saber exactamente lo que tenemos, cuadrarlo con el entrenamiento, con el descanso, con la competición y llevarlo todo al detalle en todo momento. Porque al final ahí es donde vamos a marcar la diferencia y para mí sus sensaciones y su día a día va a ser lo esencial y hacia donde vamos a trabajar todo. ¿Cómo pueden las personas contactar contigo? Pueden contactar conmigo o podéis contactar conmigo a través de Instagram en @usillos_fisio_nutri, donde además subo contenido todos los días, lo habéis visto ya, de consejos nutricionales, consejos para cómo adaptar las comidas a vuestros entrenamientos y podéis escribirme por ahí para que valoremos vuestro caso y veamos si puedo ayudaros. Pues muchísimas gracias, Sergio, por haber estado hoy con nosotros aquí. Ha sido un verdadero placer. ¿Cómo te has sentido tú? Yo, la verdad que me ha gustado, al principio un poquito nervioso, pero me hacía mucha ilusión, la verdad, porque bueno, pues, conozco a Miguel personalmente desde hace más tiempo. Me parece que lo que estáis haciendo es algo muy, muy guay, muy bonito, porque a día de hoy tenemos muchísima información en internet y en redes y nada filtrada. Y podcasts como este o información como esta hace falta para saber cómo hacer las cosas, que estamos haciendo bien las cosas o promover estos hábitos de vida saludables, este día a día hacia esa salud y hacia ese, en este caso, buen rendimiento. Llevamos ya unos cuantos episodios, creo que ya va siendo un proyecto sólido. Pedir a la gente que si esto le gusta, si realmente ve que le está aportando, que nos deje su apoyo, que nos dé a like a los episodios, que lo comparta con esa persona que cree que necesita escuchar a Sergio, que se suscriba, porque Pablo y yo nos estamos dejando la vida, nos estamos dejando un montón de tiempo, sacrificando muchas cosas por hacer este proyecto algo especial, algo bonito, que trascienda, y creo que pues este es el camino, que vamos muy bien. Yo creo que el sacrificio de hoy será el éxito de mañana.
y al final pues es esa frase, ponerla en práctica, llevarla a cabo y seguir aprendiendo de personas tan interesantes como Sergio y todos los futuros invitados que vayamos trayendo. Así que muchas gracias a todos, gracias por escuchar este podcast, gracias por todo el apoyo que nos dais. Nos vemos en el siguiente y que paséis un feliz día. Un saludo.